Saludamos a los hermanos que están conectados también vía internet, que siguen nuestros estudios. Y vamos a estar hablando, y estamos hablando justamente de la persona de Cristo. Y en esta noche vamos a escuchar la palabra y el mensaje de Dios para nosotros y nuestras vidas en esta noche. Es: Jesús te dice hoy, sígueme. Jesús te dice hoy, sígueme. Jesús te dice hoy, sígueme. Vamos a ver un desafío que Jesús, cuando estaba en su ministerio público, hizo hacia la multitud. Y vamos a encontrar en Lucas 9:23 este desafío. Cada porción y cada mensaje debe ser interpretado en su contexto y en las circunstancias y a quién se le está hablando, ¿no? Porque a veces hay una mezcla en la interpretación del Evangelio. Y acá es importante porque dice Lucas 9:23, la primera parte apenas arranca, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Decía ¿a quién? A todos. A Jesús lo seguía multitudes de personas. Es importante e interesante porque a veces el mensaje y el llamado es, por ejemplo, a los discípulos, era dejarlo todo. A veces se confunde el Evangelio y se dice que si uno no deja todo y si uno no es perfecto en su llamado y santidad, no es salvo. Que hizo una oración, que no se salvó, que pegó en el palo. Pero a veces se interpreta mal a quién está dirigido ese llamado. Y en este caso, este llamado es a todos. Por eso dice la palabra, y decía a todos. ¿Qué decía? Si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús te dice hoy, sígueme. Si tú quieres seguir a Jesús, si yo quiero seguir a Jesús, ir en pos de Él. Una de las cosas que pasó en los tiempos de Cristo, vamos a ver Juan 6:66. Juan 6:66 nos dice la palabra de Dios. Juan 6:66. Juan 6:66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Lo vuelvo a leer. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando Jesús comenzaba a pedir un compromiso, un cambio, la multitud se iba. Es una de las características de nuestros tiempos, porque mientras sea bendición, victoria y vida eterna, la gente viene como moscas, como abejas al panal, en ese tipo de evangelio dulce que promete prosperidad, sanidad, plata, mi negocio de que voy al culto, arriba. Pero justamente, fíjense que ese llamado que muchas veces se hace es totalmente egoísta. Porque a todos nos gusta recibir, a todos nos gusta ser bendecidos, a todos nos gusta la victoria. Pero no es la vida cristiana todo victoria, toda bendición. Hay pruebas, hay que pasar,
por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Por eso cuando uno predica la palabra con el peso y la responsabilidad que conlleva, y una de las cosas que como pastor he visto en tantos años, es mucha gente iniciando en la iglesia, pero pocos permaneciendo en la iglesia. Una de las características de este tiempo, ¿no? Que cuando se empieza a complicar, se pone medio feo y Dios no actúa de acuerdo a mi expectativa, yo me voy, me aparto y me voy a buscar otro camino. Entonces, cuando Jesús aprieta, dice, como resultado de esto, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos, y la palabra, fíjense, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Fíjense que los que Jesús escogió para entrenar, capacitar, eran 12 hombres, que salvo Judas, que sabemos que no era creyente, él invirtió en 12 hombres para llevar el mensaje al mundo y conmover con ese mensaje la humanidad. Ahora, la pregunta de Jesús es, ¿acaso queréis iros vosotros también? Hay un dolor en el corazón de Dios porque para la bendición y los milagros estaba lleno. Pero cuando Él empieza a pedir cambio y compromiso, se empiezan a ir. No le gustó la palabra del maestro. ¿Viste? ¿O no? Y nuestro éxito como siervo no radica en la cantidad de gente que nos sigue, sino en la verdad que predicamos. El resultado de eso está en manos de Dios. El resultado está en manos de Dios. ¿No es cierto? Ahora, me imagino esta nueva generación de cristal que son sensibles a todos, que no le podés pedir nada ni exigir, tienen derecho para todo, hacen lo que quieren. O sea, ¿qué tipo de cristianismo van a surgir en la generación futura? Un siervo de cristal. Nosotros estábamos entrenados para todo terreno, ¿viste? Éramos de grupos sigan para allá, sigan para acá. ¿No es cierto? Haciendo un esfuerzo, haciendo un sacrificio, había que estudiar, había que prepararse, había que leer, había que soportar, había que aguantar maltrato, ¿viste? No teníamos derecho de nada, pero por eso podemos resistir, ya a esta edad, y nada nos sorprende. Porque la vida es dura. Y el cristianismo tampoco es barato y lleno de papeles y luces de colores. No es un cumpleaños. La fiesta será en la reunión con Jesús en el cielo. Pero acá tenemos que pasar ciertas cosas. La pregunta de Jesús a los discípulos, ¿acaso queréis vosotros iros también? Si queremos seguir a Jesús, debemos aceptar sus requisitos. Por eso Jesús te dice hoy, ¿qué te dice? Sígueme. Pero para seguir a Jesús, Él tiene sus requisitos. Como toda persona que hace un contrato, viste que tiene la letra chica, tenés que leerla, porque dice, yo no esperaba, pero vos no lo viste que estaba acá, vos firmaste. Dios no te va a engañar con letra chica, Dios te lo va a decir de frente y en la cara. ¿Cuáles son los requisitos para poder seguir hoy a Jesús? Y no desmayar. Y cuando el Señor nos venga a buscar, no nos encuentre apartados en su venida. Yo creo que hay cientos, miles, millones de creyentes que están lejos de los caminos del Señor. Siervos, pastores que han estado al frente de obras, ya ni siquiera oran ni leen más la Biblia.
han abandonado todo. Ahora, por eso, ¿cuáles son los requisitos para poder seguir a Jesús? Vamos a ver 4 requisitos. El primer requisito para seguir a Jesús, porque esto no es una cuestión de un culto emocional que vos escuchás la palabra del pastor y dices, amén, amén, yo quiero seguir a Jesús, gloria a Dios. Pará, efervescencia, pará. Pensá, analizá, porque Jesús te va a decir cuáles son los requisitos, ¿viste? El primer requisito es supremo amor por Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús hasta que venga, tienes que tener supremo amor por Jesús. Y eso lo encontramos en Mateo 10:37. Mateo 10:37. Supremo amor por Jesús. Porque esto es fundamental. Que nuestro amor, nuestra devoción esté en primer lugar Jesús. ¿Por qué dice que este requisito lo pone Dios? Porque dice Mateo 10:37, dice Jesús, y el que ama al Padre o a la Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Viste? No dice que no tenés que amar a tu padre, a tu madre, porque la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero la ley también en Éxodo 20 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Se entiende? ¿Quién tiene que estar en los afectos, en mi corazón, en primer lugar? Supremo amor por Jesús. No vas a seguir a Cristo cuando el amor tuyo está puesto sobre una persona humana, o un elemento, o la plata, o la fama, o el prestigio, y no sobre el amor a Jesús o el amor a vos mismo. ¿Se entiende? Entonces Jesús dice, el que ama a padre o a madre, fíjense, más que a mí. No dice que no tenés que amar. Pero en comparación, tu amor a Cristo, comparado con el amor a tu vieja, ella está en segundo lugar. No importa quién es el segundo en tu lista de afectos, mientras que Jesús esté en primer lugar. ¿Se entiende? Amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si tú no amas a Jesús por encima de la familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, dice Jesús, no es digno de mí. No sos digno de mí. No me estás poniendo en el lugar que yo me gané. Porque no hay nadie que haya hecho más para ganar ese lugar en tu corazón de afecto que Jesús. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, siendo siervo se hizo malhechor y murió en una muerte horrenda. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios murió como un cruel criminal en la cruz, derramó su sangre, pagó tu deuda, ocupó tu lugar. Te pregunto, ¿quién ha hecho eso en este mundo por ti? A Jesús no le gusta ser segundo, porque Él es tu Dios, Él es tu Salvador. Él merece el primer lugar en el afecto de tu corazón. ¿Se entiende? Jesús fue humano también. Y Él tenía una mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? De Jesús, no de Manuel. Escuchá, ¿cómo se llamaba la mamá
de Jesús? María. María, muy bien, Juan. Tienen miedo de decir que voy a hablar de María. No nació de un zapallo, nació de María, de acuerdo a la profecía de Isaías, ¿no? Que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Esa mujer, esa Virgen fue María, escogida por Dios. Ahora, él tenía su mamá y él era el primero que fue concebido siendo virgen su mamá por medio del Espíritu Santo. Pero después José y María tuvieron otros hijos. Y por lo menos se mencionan 6 en la Biblia. Familia numerosa. Ahora, cuando él a los 30 años comienza su ministerio público con el bautismo en el Jordán y la unción, el ungido, que significa Mesías ungido, baja el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, investido con poder, comienza su ministerio público y abandona su hogar en Nazaret. Deja a su madre, deja a sus hermanos, porque lamentablemente, lo dice la Biblia, sus hermanos, medio hermanos, no creían en él. Ahora, hay una porción que lo describe perfectamente, que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 46. Jesús estaba de campaña, en pleno servicio y ministerio. ¿Viste? Claro, él ya no estaba más en Nazaret, él se trasladó a Capernaum. Ahí va a ser su ministerio, su base de operaciones como Mesías, en todo lo que es la costa de Galilea, todas las ciudades circunvecinas en Galilea de los gentiles. Ahí va a ser su ministerio y por supuesto va a andar también por Jerusalén y por todo pueblo, por toda ciudad. Y dice en el versículo Mateo 12, versículo 46, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. ¿Escucha bien? ¿Quién estaban afuera que no estaban siguiendo a Jesús ni en la campaña? La mamá y quién? El hermano. Los hermanos. Uno dice, oh, ¿qué hizo Jesús? Dejó todo y ¿qué necesitan? Familia. Mirá, alguien le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo. O sea que él claramente se entera que están y cuál es la intención, hablar con él. Uno diría, pero si está tu vieja afuera, la vas a hacer esperar. Tus hermanos quieren charlar con vos. Mirá lo que dice. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te quedó claro? Dejó de enseñar, dejó de hacer su ministerio para ir a atender a su familia. No. Manifestó su prioridad y su pasión, su compromiso con el Padre. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años que fueron a Jerusalén y venían en la caravana y después de un día no lo vieron y se empezaron a preocupar? Y Jesús se había quedado en Jerusalén, estaba con los maestros, con los escribas, charlando, hablando, haciendo preguntas. Estaban sorprendidísimos. El tercer día llegan y María le dice, Jesús le dice, no, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Sabe que estamos preocupados? Y le dice a su madre con 12 años, es necesario que esté ocupado en los negocios de mi padre. Y María dice, quedó fría. Y nunca había desobedecido, nunca los había desafiado, nunca. Era el niño perfecto. Pero no se olviden que él tenía primero un compromiso con Dios, después con la familia.
Y muchas personas, por agradar a la familia, a la mujer, al padre, a la madre, al hijo, terminan desechando en el amor a Jesús. No es supremo amor por Jesús. Y ahí no vas a poder seguir a Jesús si no tienes un amor supremo, supremo amor por Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque ese supremo amor, cuando a Jesús le preguntaron, vino un fariseo y le dijo: maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo hago así para hacerlo más rápido. Sí, le dice, imagínate un fariseo preguntándole a Jesús. Y le dice: ¿cuál es el principal mandamiento, maestro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento, el primero, ¿no?, que hemos nombrado. Y el fariseo dijo: ha respondido rectamente. A papá. Él los creó, ¿no? Él los hizo los mandamientos. ¿Cómo no va a responder perfectamente? ¿Se entiende? Jesús lo enseñó, Jesús como ser humano lo vivió y priorizó siempre su amor por su Dios. ¿Cuánta gente no sigue a Dios porque no quiere quedar mal con un pariente, no quiere pelearse con la mujer, no quiere dejar y tener dificultades con su padre que no conoce al Señor? Y vas a fracasar, mi querido, y vas a quedar en el camino, porque tenés que tener supremo amor por Jesús. Eso es vital, vital, vital. Segundo requisito. Primero, supremo amor por Jesús. Segundo, no someterme al viejo hombre. Porque acá hay otro problema. Todos nosotros, los cristianos, creyentes en Cristo Jesús, cuando recibimos al Señor como único y suficiente Salvador, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, queremos seguir el camino, tenemos un amor por Dios, por sus mandamientos, por una vida santa, queremos hablar a otro de Cristo, pero esa naturaleza adámica que tenemos en nuestros genes sigue estando presente. Y para seguir a Jesús, fíjate lo que dice, vamos a volver a Lucas 9, 23. Lucas 9, versículo 23. A ver si en esta noche, ¿cómo te ves siguiendo a Jesús o no? ¿Cómo andás con el amor? ¿Cómo está tu corazón y tu afecto? ¿Quién está en el trono del afecto de tu corazón? ¿Es Jesús? Yo lo quiero, pero como Pedro. ¿Me amas? Te quiero. Jesús dice: ¿me amas? Eso lo tenemos que responder cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Ese es el segundo requisito. ¿Por qué muchos no siguen a Jesús? Porque no quieren negarse a sí mismo. No quieren dejar lo que les gusta. No quieren abandonar ciertas prácticas y ciertos pecados. ¿Entienden? No quieren morir al yo. Y eso es un problema para seguir a Jesús, porque Jesús claramente lo dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? No someterme al viejo hombre. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6 con respecto a esto. Claro, ser salvo es recibir gratuitamente una obra perfecta y completa. Ahora, cuando hay que arremangarse para seguir a Cristo y empieza
Jesús a pedir cosas. Ahí es donde encontramos el problema. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Morir al pecado, morir a los deseos carnales que habitan en nuestro corazón, que los tenemos, que están ahí clamando para ser satisfechos. Yo tengo mis anhelos, mis deseos, mis metas. No quiero que venga alguien a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y si me pide que tengo que dejar algo, y no me va a gustar. Porque habla de un renunciamiento. ¿Entendés? Ahí se complica, ¿no? Te seguiré, Señor. Pero tenés que... no. Cuando hay que tomar una decisión, no queremos sacrificar a Amalek, como el rey Saúl, cuando le dijo: destruye a Amalek, no deje nada. No, pues esta vaquita tan buena, estos corderitos tan fenómenos, dice, cuando venía contento, ¿sí? ¿Qué tal? ¡Ah! Hice la voluntad de Dios. Se escuchaba. ¿Y eso qué, amigo? Y el rey venía, el rey de Amalek. No dijo Dios que lo destruya. Y no, pero lo trajimos para Jehová. ¿Viste? ¿Cómo nosotros guardamos? Claro, lo que no nos interesa, lo que no tiene valor, lo tiramos, lo dejamos. Pero cuando nos pide Jesús algo que nos gusta, que anhelamos, que la carne no quiere morir, no lo queremos hacer. Yo sé que tengo que cambiar este carácter horrible que tengo. Pero bueno, soy así. Lo heredé de mi papá. Las circunstancias, el diablo me pincha. ¿Viste? Tenemos 1.000.000 de excusas para no cambiar, para no morir a la vieja naturaleza. Mira lo que dice en el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. No reine el pecado. No quiere decir que el cristiano no peca. Pero ahora que soy libre por Jesús, el pecado no debe ser el que domina mi vida. O reina Cristo, o reina el pecado, ¿o no? No pueden estar los dos en el trono. Uno lo va a bajar al otro. ¿Viste? Y te dicen, ¿viste? Tenés que cambiar. Y Dios te habla, ¿viste? Si el pastor, ¿viste? La palabra que dio. ¿Y qué hacemos esta semana? Pasa que está bravo. Está pidiendo mucho Jesús. Yo algo tiro, pero no todo. Déjenme estas ovejitas, esta vaquita. Ahora, versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo antes decía malas palabras, ahora Dios dice, dame esa boca, quiero que alabe mi nombre. Antes era un mentiroso, ahora habla verdad. Antes tomaba alcohol, me iba al boliche. Ahora anda a la plaza, repartí un folleto. Anda a la iglesia, congregate, habla de Dios. Ese mismo cuerpo que usábamos para el pecado, manejado por el diablo, Dios dice, dámelo y serví como instrumento de justicia. Los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, la cabeza, deben ser un instrumento de Dios y que debe ser entregado. Por eso el requisito es negate a vos mismo. Yo cuando empecé a ir a la iglesia era un adolescente y le contaba esta semana, no sé si a mi hija o a mi hijo, ¿no? ¿Quién era? Que yo ya tenía el trabajo asegurado mientras estudié el secundario de adulto. Yo iba a entrar a Tucha 1, a la oficina, porque al que le pedían el personal
era en el que yo estudié. ¿Te acordás de Alfonso? El maestro Alfonso. Tenía una academia comercial, él me regaló una beca y ahí estudié. Y me dice, vos vas a entrar en la tuya. Así que yo digo, bueno, dice, porque vos no podés andar trabajando haciendo fuerza, así que en una oficina estudié, me preparé y estaba esperando el llamado de Atuche. Pero mientras esperaba el llamado de Atuche, vino el llamado de Dios. Me invitaron a monte, escuché una conferencia dinámica juvenil, discerniendo las diferencias, año 83, miré la cabeza. Y Dios me dice, Luis, yo quiero que sea mi siervo. Atucha no. Mi obra. Yo quiero que me sigas. Yo quiero que me sigas. Entonces nosotros queremos ser alguien en este mundo, ¿o no? Queremos ser famosos. Queremos tener seguidores. Queremos like. No queremos la aprobación de Dios. No queremos honrar a Dios. No queremos servir a Dios. No queremos entregar nuestra vida y nuestros bienes para los propósitos de Dios. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la carne no quiere morir. ¿O no? Y Jesús dice, niéguese a sí mismo. Negate al yo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan que trazó en la eternidad para cada hijo. Tiene un plan preparado para que le honres, para que le sirvas y para que le sigas. No todos serán misioneros del Señor. Otros serán trabajadores, otros tendrán profesiones, algunos universitarios, algunos deportistas, algunos en el arte. Pero en ese lugar donde Dios te puso, tienes que glorificarle a Él. No estás para ser famoso, estás para glorificar a Cristo. Y nosotros nos gusta ser alguien acá. Y cuando nosotros queremos trascender en el mundo, seguramente Cristo va a quedar afuera. ¿Viste? ¿O no? Queremos ser alguien. Pero dice, fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Pablo era un hombre tremendo, era universitario, él era constructor de carpas, hablaba varios idiomas, se había preparado como fariseo a los pies de Gamaliel. Seguía y perseguía a la iglesia porque era ignorante y estaba ciego. Hasta que un día se encuentra con Jesús. Saulo, Saulo, le dice Jesús, ¿por qué me persigue? En hebreo. Y Saulo cae de rodillas temblando y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Levántate, que eras ciego. Ve a Damasco, a la calle llamada derecha, y se te dirá lo que debes hacer. El gran, poderoso, hijo de Satanás, instrumento del diablo, apóstol Pablo, cae quebrantado de rodillas ante Jesús. ¿Viste? Ahora, ¿qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado. El yo. Ya, fíjate lo que dice, y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando uno se niega a sí mismo, puede decir esta frase que dijo Pablo, ya no vivo yo. El viejo Luis Varón está crucificado. Había un hombre que vivía en las fiestas con mujeres de la vida, alcohol, se convierte. Su vida es transformada y viene por una vereda y viene una de las chicas que frecuentaba y lo viene a enfrentar y le dice, hola, papi, ¿cómo estás?
Dice, ¿cuándo vas a venir a la fiesta? ¿Te acuerdas que vos no te perdías una? Y le dice, ¿qué le dice? Ese hombre que vos buscás no vive más, murió. Ahora vive Cristo. Ya no me interesa más el pecado, el sexo, el alcohol. Vive Cristo. La mujer bajó la cabeza. ¿Entendés? De eso estamos hablando. No es barato seguir a Cristo. Yo no estoy diciendo, no es fácil. Pero se puede hacer. Pero hay que ver los requisitos. Supremo amor por Jesús, no sometido al viejo hombre, hay que ponerlo en la cruz, aunque no quiere. La idea de crucifixión no es muerte, ¿sabías? ¿Qué es la idea de crucifixión? Es mantenerlo dominado. Porque el crucificado estaba vivo. Lo único que lo mantenían ahí eran los clavos. Si vos lo bajabas, viste que en una parte Jesús le dice, si vos sos el Mesías, desciende de la cruz y creeremos en ti. Podría haber hecho que los clavos salten y se bajaba. Podían estar días en la cruz, en agonía. La idea es que la carne está ahí, crucificada, cada día, porque no quiere estar atada a los clavos. Quiere bajarse y quiere vivir. Y si le das de comer y la alimentás, se pone fuerte y ya no quiere subir más a la cruz. ¿Entienden lo que está diciendo? Tercer requisito. Primero, supremo amor por Jesús. Segundo, no sometido al viejo hombre. Tercer requisito. Sufrir por Jesús. ¡Oh! Yo escucho cada cosa hoy. Los evangelios de hoy, ¿no? Cómo te soban el lomo con bendición hasta poder declarar victoria sobre tu vida. Es una cosa de loco. Vamos para allá. Tenés una Ferrari, dice el Señor. Quiere que sus siervos tengan lo mejor. Mami. Ahora, qué lejos que está de lo que dice la Biblia, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Y lo de la Universal te dice, pare de sufrir. Están apelando a tu egoísmo puro. Y está llena la iglesia. Te sacan hasta el último cobre. Y te engañan. ¿Sabes por qué? Porque vos estás escuchando lo que querés oír. No lo que necesitas escuchar. ¿Viste? Estoy yendo a la Universal, me va bárbaro. ¿Viste? ¿Sabes que lo que le va bárbaro? A los fundadores. Están forrados en plata, multimillonarios, son unos hijos de Satanás, siervos de Satán, que se han hecho multimillonarios con la miseria y necesidad de la gente. ¿Entendés? La gente está buscando algo que le solucione. Ahora, mirá lo que dice Jesús, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no sometido al viejo hombre. Y después que dice, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Mirá, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? La cruz. Ahora, mucho se ha hablado qué significa la cruz. Pero la cruz, fíjense que es algo externo, que no es parte tuyo, es algo que tú tienes que tomar, que tú tienes que cargar, que tú tienes que llevar. Ahora, un evangelio que te enseñan a llevar la cruz, que están diciendo, ¿estás dispuesto a sufrir por Jesús, mostrándole tu amor? Ahora, yo pensaba, ¿qué significa tomar la cruz? Cuando Roma te hacía tomar la cruz, era el precio
que uno pagaba por desobedecer al Imperio Romano. Si lo tomamos en un paralelismo, ¿qué sería entonces la cruz para el cristiano? Es el precio que un cristiano toma de sufrimiento por obedecer al reino de los cielos. Uno es por desobediencia a Roma, la llevó Cristo por mí. Pero ahora dice Jesús, toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del compromiso y el sufrimiento que implique lo que yo tengo para vos? Y toma la cruz. Mirá lo que dice. Estaba observando, toma su cruz. Quiere decir que la cruz es única y personal. Quiere decir que la cruz mía no es la misma cruz que Sandra. No tiene el mismo tamaño ni el mismo peso. Es tu cruz que Dios preparó para que la lleves junto con el plan para glorificarle. Y muchos cuando empiezan a sufrir, tiran la cruz y dejan a Jesús. Esto no es para mí. Ahora, me interesa porque dice, toma su cruz ¿cuándo? Cada día. Yo soy una persona con discapacidad. ¿Me pasás mi instrumento ahí atrás? El bastón. Te quiero hacer una ilustración. Yo cuando me levanto de la cama a la mañana, tengo que tomar este instrumento que es el bastón para poder caminar, para poder moverme, para poder poner mi carga sobre este madero, esta parte de madera. ¿Se entiende? Yo no tengo opción, porque si no tomo el bastón y me quiero hacer el que puedo, me rompo la cabeza y me caigo. La idea es que cuando yo me levanto, lo primero que tomo es el bastón para poder andar. Esa es la idea. Ahora sí, Sam. La idea que también tú digas en esta mañana, Señor, esta es mi oración. Quiero hacer lo que tú quieras. Quiero tomar tu cruz en lo que tú quieras que pague. El dolor que tenga que experimentar, el sufrimiento, lo hago por amor a ti. Y me gozo si algo sufro por ti. Puede ser bullying, puede ser que los parientes te hagan de lado, que te carguen el pastorcito, el loco del culto, qué sé yo. Jesús fue odiado por el mundo y rechazado por el mundo. Qué interesante que la iglesia quiere ser aceptada por el mundo. Y por eso ha mundanalizado a la iglesia. Ya no hay diferencia. Hay danza, hay baile, hay de todo hay. Ya no hay que apartarse. Tenés todo dentro. Pero no nos equivoquemos, que eso no es verdad. No es la realidad de lo que Dios pide. Toma tu cruz. Cada día, dice Jesús. Ahora, la cruz habla de sufrimiento. Filipenses 1:29. Pablo era un hombre que había crucificado al yo, vivía a Cristo, pero él sufría por amor de Jesús. Y dice, escribiendo desde la cárcel, no por delincuencia, sino por ser un fiel predicador. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Creer es fácil, sufrir no es fácil. ¿O no? Me acuerdo de la película vieja, una película que se llamaba Fama. Venía uno que quería ser famoso y le dice, bueno, ¿querés ser famoso? Sí, le dice, quiero estar ahí. La fama cuesta, le dijo. Todo cuesta en la vida. Todo cuesta. Ahora, ¿querés, como dice la palabra, creer en Él? Está bien.
pero ¿estás dispuesto a sufrir por él? Te lo dice un hombre que está en la cárcel, que tiene los pies en los cepos, que tiene los brazos con cadena, que lo único que ha hecho es hacer la voluntad de Dios, está cargando la cruz. Pero él dice, yo sufro con honra, lo hago con gusto, porque no estoy acá por robar algo, estoy por hacer lo que Dios me pidió. Y sabe una cosa, la cárcel no es un impedimento para seguir sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque aprendí en la cárcel a ser un poderoso hombre de oración. Porque he podido escribir cartas, 5 desde la cárcel. Y porque puedo hacer evangelismo a la guardia pretoriana, que cada 8 horas tenemos ahí 4, que no se van a ir sin escuchar el bendito y glorioso evangelio de Jesús. ¿Quién puede detener a un hombre así? ¿Ven cómo es el enfoque? Mirá lo que le dice Pablo, versículo 30. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora está en mí. Sufriendo el mismo conflicto que viste en mí. Te anima un líder que preso te sigue diciendo, no bajes los brazos, no renuncies a la cruz, sufre con gloria, ilumina esa cárcel para que otros conozcan a Dios. Es una oportunidad sobrenatural para manifestar que Dios está en nosotros. No podemos, la primer problema que tenemos, situación, bajarnos de la barca, tirarlo todo, arrojar la cruz. Porque es una oportunidad que Dios me está dando para glorificarle a Él y dar testimonio de Cristo. Qué lindo cuando alguien te dice, ¿y vos no renegás de Dios? ¿Y vos cómo seguís adelante con ese problema? ¿Entendés? Y eso es maravilloso, hermanos. Y por último, el señorío de Jesús, porque dice, volviendo a Lucas 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y que dice, síganme. ¿Qué significa esto? Para seguir a alguien, tenés que abandonar lo tuyo. Si yo te digo, che Juanchi, me quedé con el auto, necesito que venga ahora, ¿qué significa eso? Dejás todo lo que estás haciendo, agarrás tu camioneta y sin chistar, ahí voy. Mirá Luis, perdóname, pero tengo un montón de cosas, mirá, ¿viste? Sígueme. Esto significa señorío de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Decile Jesús, Salvador, pero no le digas Señor. Señor significa que Cristo está entronado, que Él es el amo, dueño y Señor de mi vida. Y que lo que Él me pida, yo lo voy a hacer sin mirar atrás. 4 requisitos para seguir a Jesús. ¿Cuál es el primero? Supremo amor de Jesús. Segundo, no someterme al viejo hombre, negate a vos mismo. Tercero, sufrir por Jesús, tomar la cruz. Cuarto, el señorío de Jesús. Sígueme, sin poner excusa, querido, porque así se te va la vida. Estás desperdiciando tu juventud, tus dones, tu valor, tus habilidades que Dios te dio. Lo estás cambiando por migajas, cuando tienes la oportunidad de ser parte del programa de Dios en la tierra. Yo no encuentro algo mejor, más maravilloso, porque Él hizo todo y dejó todo por mí. Él murió por mí, dice una frase, yo viviré por Él. Él murió por mí, yo viviré por Él. Cuando Jesús estaba despidiendo en el aposento alto, orando al Padre, dijo, yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y para eso estamos nosotros. No para hacer
mi obra, mi voluntad, mi plan, el de Él. ¿Viste? Y si hago el plan de Él, pago un precio, por amor a Él, sigo ese propósito, un día recibiré en la gloria un premio, un galardón. Jesús me va a reconocer delante de los ángeles y pueda decir: este es mi Hijo amado, que me siguió en la tierra a pesar del precio que hay que pagar. Él lo merece. ¿Seguiremos hoy a Jesús? Ojalá que puedas decir en tu corazón: seguiré, yo te seguiré, Señor. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque a veces me quiera volver para atrás, no lo dejes, Señor, no me dejes caer hasta que tú me vengas a buscar. Que Dios bendiga su bendita y santa palabra, hermanos.